Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 3 de julio de 2023 y este ha sido un fin de semana de contrastes. Mientras, dentro del Perú, los dominicales volvieron a su menú habitual de noticias policiales y otros cuentos de terror, fuera de nuestras fronteras el mundo no olvida a nuestros muertos. En Colombia, el reportaje de los periodistas Rosa Laura y César Prado de IDL Reporteros, que reconstruyeron paso a paso con videos y geolocalización los asesinatos en Ayacucho, se llevó el premio a mejor reportaje en la categoría de imagen del Festival Gabo, fundado por Gabriel García Márquez, que reconoce lo mejor del periodismo latinoamericano. El ganador o los ganadores en la categoría imagen son Ayacucho, Radiografía de Homicidios, de Perú. El reportaje ganador fue emitido para un auditorio lleno de periodistas de todos los rincones de América Latina, que seguramente después de esto pues van a estar incluso monitoreando aún más de cerca la protesta anunciada ya para el 19 de julio. Pero también hubo novedades producidas dentro de nuestras fronteras, novedades que este fin de semana los medios tradicionales limeños decidieron ignorar. El viernes, Américo Zambrano y Shana Taco de Hildebrand en sus 13 revelaron que nada menos que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, ha desmentido a la presidenta Boluarte. A ver si recuerdan todos esta famosa frase de Dina que no tengo comando sobre las Fuerzas Armadas. Lo dijo en público, en los medios, y luego, ante la Fiscalía, dijo textualmente: de ninguna manera la Presidencia de la República tuvo contacto directo con el comando de las Fuerzas Armadas o el de la policía, en el contexto de las protestas, pero Hildebrand en sus 13 consiguió la declaración del general Manuel Gómez de la Torre desmintiéndola. El 13 de junio, una semana después de la declaración de Boluarte ante la Fiscalía, acudió el general Gómez de la Torre y él dijo que Dina sí estuvo al tanto de las operaciones ejecutadas en Ayacucho, Puno y otras regiones. Textualmente dijo: sí se informaba al ministro de Defensa y por intermedio de este a la Presidencia de la República de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Y no solo eso, Gómez de la Torre dijo que él mismo acudió a Palacio de Gobierno para darle cuenta a la señora presidenta de cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Y se está refiriendo a una visita ocurrida el 17 de diciembre del año pasado, 2 días después del asesinato de 8 civiles en Ayacucho y un día después de la muerte de 3 personas en Junín. Un dato muy importante es que Gómez de la Torre contó esto gracias a las preguntas de la Procuraduría General del Estado, la misma Procuraduría que la fiscal de la Nación no quiso que le haga preguntas a Dina. De hecho, al inicio, Gómez de la Torre no quiso colaborar mucho, dijo que no recordaba qué actividades había realizado ese día, el 17 de diciembre, y luego ya recién contó todo cuando la Procuradora le mostró el registro oficial de sus visitas a la presidencia. Y ojo, ese mismo 17 de diciembre fue que ocurrió la famosa conferencia de prensa cívico-militar en la que Dina Boluarte le cedió la vocería del gobierno al propio Gómez de la Torre y a otros militares y policías para asegurar que la represión era legal. Y esa visita del 17 de diciembre fue solo una de las que hizo Gómez de la Torre a Palacio de Gobierno en el marco de las protestas. Nosotros aquí en La Encerrona encontramos que este general fue a Palacio el 13, el 16, también el 17, el 18 y el 19 de diciembre del año pasado. O sea, hubo 5 reuniones con la presidenta antes y después de la masacre de Ayacucho. En la última de esas reuniones estuvo también Alberto Otárola, que en ese momento era ministro de Defensa. Y ojo que Gómez de la Torre desmintió a Boluarte no porque él quisiera, sino porque no le quedaba otra ante las preguntas de la Procuraduría. Ante la evidencia ya tuvo que admitir lo que había pasado, pero esto no significa que esté colaborando contento con la justicia. De hecho, cuando le preguntaron por las heridas y fragmentos de bala que se encontraron en los cuerpos, él se lavó las manos y dijo que podrían haber sido causadas por terroristas, porque los terroristas del BRAEM también tienen ese tipo de balas. Con todo esto, pues es previsible que la respuesta del gobierno y por supuesto de los militares o la policía ante las marchas que se vienen, pues sea una vez más de terruqueo. Pero los ojos del mundo están fijos en el Perú. Hace unos días el diario español El País sacó una editorial que, como ustedes saben, es la opinión institucional del medio, una editorial sobre el Perú titulado Dina Boluarte se atornilla al poder. Leo:
Boluarte pretende atornillarse el sillón presidencial durante 3 años más. La decisión sería cuestionable bajo cualquier circunstancia, pero es aún más censurable en la actual coyuntura política y social del Perú. La crisis de legitimidad que enfrentan las instituciones con el Ejecutivo y el Legislativo a la cabeza es enorme, y la presidenta, que acaba de cumplir medio año de gestión, registra un índice de aceptación tan bajo que de por sí debería ser suficiente para que dé un paso al costado. Y hay más, porque este viernes, el fin de semana que pasó, en El Hilo, que es quizás el podcast periodístico más importante de América Latina, producido por Radio Ambulante, le dedicaron un episodio entero a lo que llamaron la represión brutal y el sesgo racista de la policía y las Fuerzas Armadas, destacando que varias organizaciones internacionales de derechos humanos y las Naciones Unidas concluyeron que el gobierno usó la fuerza de manera desproporcionada, excesiva e ilegal. Y también dijeron esto: esas investigaciones periodísticas son de medios extranjeros. La mayoría de los medios tradicionales peruanos, casi todos basados en Lima, ignoraban la violencia policial y repetían la narrativa del gobierno. Las autoridades también afirmaron, sin pruebas, que las muertes se debían a armas caseras. Y la presidenta Boluarte ha dicho que la policía ha tenido una conducta inmaculada. Así que, ojo, lo que pasó en el Perú, y podría repetirse en un par de semanas en la tercera toma de Lima, pues ya lo saben fuera de nuestras fronteras hace rato y ya lo saben también dentro de nuestras fronteras hace rato. Los únicos inmunes a la realidad parecen ser los medios tradicionales limeños y Palacio de Gobierno. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en Encerrona. Aprovecha las ofertas del CyberWow solo hasta este viernes. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 3 de julio de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. La primera, el ministro de Defensa dice que la reconstrucción con cambios no va a ser obras definitivas. Una tremenda burla. Ayer en Punto Final entrevistaron al ministro de Defensa, Jorge Chávez, que anunció 400 millones de soles en obras para la reconstrucción de Piura y Lambayeque. Sin embargo, también dijo que no serían obras definitivas porque no hay tiempo y hasta diciembre solo se harán obras de limpieza y descolmatación del río Piura en lugar del manejo integral del río, drenaje pluvial, en fin, ¿no? Por un lado, hay que felicitar la sinceridad del ministro, pero por otro, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo el norte del Perú va a vivir con parches por encima de parches, por encima de parches? ¿Cuándo se va a hacer de verdad una reconstrucción con cambios de verdad, como se ofrecieron? Sobre esto, anoche también se denunció que el Ministerio de Vivienda había otorgado bonos por emergencias de las lluvias a damnificados fantasmas. Iván Escudero de Panorama reveló que se está entregando irregularmente este bono de 500 soles por 2 años, anunciado por la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar. Eran bien raros esos bonos, lo advertimos aquí, ¿se acuerdan? El Ministerio de Vivienda tenía que hacer una lista de las viviendas declaradas inhabitables y ¿qué creen que pasó? En la lista se encuentran inscritas viviendas que nunca fueron afectadas por las lluvias o los huaicos. Por ejemplo, en Puente Piedra una vivienda se registra como colapsada, pero Panorama llegó al lugar y comprobó que no. Otro caso, una señora llamada Maritza Bernaola Chota, quien le dijo al ministerio que alquila una vivienda en la zona, pero la persona que vive en esa vivienda pues dijo que no la conocía y también se lo dijo a los enviados del Ministerio de Vivienda y sin embargo a esta señora, supuesta dueña de esa casa, la pusieron como receptora. Este gobierno es solo maltrato tras maltrato para el norte del país y ojo que lo que ha pasado hasta hoy ha sido solo el tráiler, el prólogo, el aviso de lo que se viene cuando se desate el niño de verdad. La segunda, sección Fake News. El abogado del expresidente Pedro Castillo presenta medida cautelar en la OEA para que lo restituyan. El abogado argentino Guido Crochato sigue un trabajo muy intenso de lobby internacional. La semana pasada se reunió por segunda vez con AMLO, el presidente de México. La primera vez había sido en marzo. AMLO hizo un llamado a la ONU para que despierte de su letargo. Bueno, y luego de eso, en una entrevista para un instituto mexicano, este abogado dijo que junto al otro abogado, Raúl Zaforini, van a plantear una medida cautelar ante la OEA para que se realice la restitución del presidente Castillo, además de un juicio político a los congresistas que votaron su destitución. A ver, solo si por ahí hay algún incauto.
nada de esto va a pasar, ¿no? Sí saben, ¿no? La OEA no tiene capacidad de restituir a nadie. La ONU tampoco, ¿eh? Porque hace meses Eduardo Pachas, otro de los chorrocientos abogados de Castillo, también dijo que la ONU lo iba a restituir. Ni la ONU, ni la OEA, ni la FIFA, ni ningún organismo internacional pueden restituir a un presidente. Ya, por favor, no estén creyendo esas cosas. La tercera, otro fraude, un nuevo y sospechoso cartón académico se suma a la hoja de vida de la fiscal de la Nación en esta telenovela interminable, larguísima. ¿Cuántos capítulos va a tener? Y esta es una historia hasta graciosa, ¿eh? Contada por Ricardo Velasco de Hildebrand en sus 13. A ver, resulta que el año pasado, en su afán por demoler a la fiscal Zoraida Ábalos, Willax detectó una academia llamada LibreJur, especializada en la expedición de títulos a demanda. Su clientela eran, según Hildebrand en sus 13, principalmente jueces y fiscales necesitados de engrosar su hoja académica, entre ellos la hoy ex fiscal Zoraida Ábalos. Y bueno, ese reportaje de Willax efectivamente desató una investigación de la siempre solícita con Willax Policía Nacional. Y adivinen qué saltó allí, que no solo Zoraida, sino la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también había llevado un diplomado en esta academia en el 2019. O sea, no solo Zoraida, también Patricia. Bueno, el resultado, la fiscalía archivó el caso muy nerviosa y LibreJur sigue operando muy tranquila por ahí. La cuarta, apareció el audio que faltaba del accidente en el Jorge Chávez. ¿Se acuerdan que 7 meses después del accidente que le costó la vida a 3 bomberos en el aeropuerto, los familiares denunciaron que Corpac había entregado un video sin audio? Y de hecho, ayer por la mañana, un vocero de Corpac en Latina había dicho que el video no tenía audio, ¿no? Y por cierto, además el vocero de paso admitió que sí se veía un controlador durmiendo, ni siquiera dijo ya dormitando, pero dijo que este dormilón no estaba involucrado en el accidente, pues ¿cómo va a estar involucrado si se durmió? Bueno, la cosa es que anoche en Cuarto Poder revelaron un audio entre la torre de control y el supervisor de los bomberos, un audio que corresponde a los minutos justo antes del accidente. Conversan el supervisor general del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, Abraham Vega, que se identifica como Rescate 6, y el controlador de tránsito aéreo, Reinaldo Bravo Tejada. La conversación demuestra algo clave, que se autorizó el retiro de los conos de seguridad, es decir, que los bomberos tenían permiso para ingresar a la pista de aterrizaje. Ambos mantuvieron la conversación entre las 3:03 p.m. y las 3:08 p.m. de ese 18 de noviembre y el ejercicio se inició 2 minutos después, a las 3:10. En el audio se escucha que el bombero pide autorización para el retiro de los conos e ingresar a la pista de aterrizaje. El controlador aéreo confirma el ejercicio y responde con un afirma. Increíblemente, en el reportaje, Corpac mantiene su posición y dicen que en el audio no se dio la autorización. Y a la última nos vamos con una buena noticia, una noticia histórica. La marcha del orgullo LGTBQ en Lima fue un récord histórico de asistencia nunca antes visto en nuestro país, a pesar de los esfuerzos de López Aliaga por bloquearla. Y yo diría que gracias a los esfuerzos de López Aliaga, la gente respondió. Lo que estamos viendo ahora mismo son imágenes de unos drones proporcionadas por el ex congresista Alberto de Belaúnde y su esposo Diego. La municipalidad bloqueó el acceso a la Plaza San Martín y a nivel de imagen, digamos que fue mejor porque la marcha terminó desbordando la Alameda 28 de julio, demostrando una asistencia de varias decenas de miles de personas, increíble. Pero, como nos cuentan Jonathan Castro y Romina Badovino, que estuvieron en la marcha, es que como la municipalidad hizo como que la marcha no existía, pues no hubo un plan de desvío de vías. Se debió habilitar las 2 bermas de la avenida Wilson porque por momentos fue difícil caminar, incluso respirar, y los perjudicados no solo fueron los manifestantes, sino también obviamente los vehículos en los que se desplazaba la gente que no participaba en la marcha y que comprensiblemente querían llegar a sus destinos. Y aquí la culpa no la tiene la marcha, que está programada hace meses, sino, repito, la municipalidad, que en cualquier evento, sobre todo programados como este, tiene que hacer un plan de desvío de vías, pero no lo quiso hacer porque se tapó los ojitos el señor López Aliaga. De hecho, incluso ante este caos, la policía terminó partiendo la marcha para, según ellos, que pasen más carros, pero esto no solo puso en peligro a los participantes, rodeándolos de carros y de micros, y por supuesto esto no solo pudo generar una tragedia en la marcha misma, sino que además obviamente fue peor todavía para el tráfico, colapsó incluso más porque se hizo a la loca. El señor López Aliaga, insisto, tiene que entender que no es un obispo,
Él es una autoridad civil y como tal no se puede tapar los ojos ante una realidad. Puede estar de acuerdo o no con la Marcha del Orgullo, pero lo que no puede es negar su existencia. Como alcalde tiene la responsabilidad de prevenir lo que va a suceder. Institucionalizar la homofobia no va a evitar que la gente salga a la calle. Al contrario, lo van a hacer con más ganas. Así que el señor tiene que asumir que es alcalde y alcalde de toda la ciudad, no solo de los que se azotan pensando en la Virgen. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la entrevista de la semana aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. En Clase Popular, nadie te quita lo estudiado. Aprende a conocerte, a viajar por otras lenguas, a dibujar, a planear. Aprende a pensar, porque todos los días aprendes algo nuevo. Avanzas. Ya está disponible el primer curso online de Marcos Cifuentes y La Encerrona, armando tu menú informativo, con los ingredientes y las recetas que necesitas para tener una dieta informativa a tu medida. Llévate el curso con 50% de descuento para todos los encerroners, solo en clasepopular.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Ya que estábamos hablando de la Marcha del Orgullo, pues ayer tuvimos un nuevo episodio de Pequeñas Islas, nuestro programa quincenal de conversación con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y hablamos con la historiadora Magali Alegre, especialista en historia de la sexualidad y disidencias, y con el psicólogo clínico Hugo Sánchez, director de la ONG Epicentro y vocero del proyecto Salud con Orgullo. Este es un tema súper amplio, pero nos centramos sobre todo en el devenir histórico de la comunidad y en el cuidado de su salud, incluida la mental. Y aquí unos pedacitos de esta conversación. Es muy triste realmente si conocemos muy bien la situación de las mujeres transgénero, sobre todo las que hacen trabajo sexual. ¿Por qué? Porque en realidad es la población marginada. Mucha gente dice, ¿por qué hace trabajo sexual? ¿Por qué no se dedican a otra cosa? Por la misma sociedad, nosotros como sociedad no les damos trabajo. Se sabe que más del 50% tuvo que dejar sus estudios. La mayoría de ellas no ha terminado la primaria. Han sido echadas de sus casas desde muy pequeñas. He visto casos de chicas que han sido echadas desde los 10 años, 12 años. Incluso hay casos de asesinatos en la sierra a golpes y a palos por los padres, a pequeñas de 12, 13 años por ser trans. Entonces, en ese contexto, la comunidad transgénero de Lima es la que más sufre, bueno, en Perú. Incluso la esperanza de vida de las mujeres transgénero es 30 años en el Perú. A nivel global, incluso, parecemos estar perdiendo la mirada sobre la necesidad de que las democracias, por lo menos esas, apoyen o permanezcan bajo una situación de separación de iglesia-estado. Iglesia entendida como múltiples credos, ¿no es cierto? En donde los derechos de las personas son los que deben primar por sobre todas las concepciones que individualmente se puedan tener a nivel religioso, ¿no es cierto? Y esto es por supuesto, es un recurrente en términos históricos, desde la persecución a la sodomía, por ejemplo, en los siglos XVI o XVII, que se convierte en un proceso bastante encarnizado, pero luego deriva hacia momentos más bien de un nivel de tolerancia o de no invisibilidad, sino que simplemente dejan de perseguir. No es que aceptemos, pero dejan de perseguir, como puede ser incluso en el Perú a finales del siglo XVIII, en donde se desarrolla una comunidad, por lo menos eso es lo que mis investigaciones demuestran, una comunidad de personas, sobre todo afrodescendientes, que tienen una visibilidad pública en el espacio, sobre todo en Lima, y que son identificadas como parte de una diversidad sexual que convive con el resto de la sociedad. No hay tiempo para más. Recuerden que tanto Pequeñas Islas como La Encerrona son libres y gratis. No se olviden de usar el hashtag La Encerrona. Gracias por eso y gracias a los encerrones de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. No se olviden que estar en nuestro Patreon no solo te da una serie de beneficios, como entrar gratis a nuestro nuevo curso de clase popular, ya vieron el aviso, sino que también puedes leer en primicia las columnas que allí publicamos 24 horas antes que todos los demás. Y esta semana publicamos una disección de Eduardo Darjant sobre cómo los 3 grandes sectores políticos confirmaron todos nuestros temores. ¿De quiénes están hablando? Pues lean a Eduardo Darjant en nuestro Patreon. De verdad, no se lo pierdan. Y hoy es lunes de lecturas y, como de costumbre, la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Demasiado pituco.
de Jaime Ferraro. Yo ya leí Demasiado Pituco y esto es lo que digo en la contraportada de ese libro. Sí, el comediante revelación de las redes sociales Jaime Ferraro ahora usa a la industria editorial para volver a enrostrarte sus privilegios, pero no los contemporáneos, sino los antiguos, los de su niñez y juventud, unas memorias marcadas por la sensación de que algo no está bien en ese campo de fuerza pituco interpuesto entre San Isidro y el resto del país. Por suerte, nuestro protagonista escapará una y otra vez de su destino para recordarnos que al final, tanto pelirrojos como peruanos, seguimos siendo todos, felizmente, humanos y no palomas. Demasiado Pituco de Jaime Ferraro ya está disponible en librerías y en formato digital. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Comanda fuerzas de Perú, Bolivia y Chile. La historia está en tus manos con Guerra en el Pacífico. Juega con el cuy de la tómbola en Cuyuyuy. El Inca ha muerto y su heredero será anunciado por el más veloz, Chasqui. Son los juegos de mesa Nave Espacial. Pídelos en sus redes sociales o en las mejores tiendas. Nave Espacial, el infinito viaje de jugar.